Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Hola, bienvenidos a El futuro de todo. Soy Efraín Flores, dándoles una muy cordial bienvenida. El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Lucía Ojeda es experta en temas de competencia económica, comercio exterior e inversión internacional, en particular la interpretación de los tratados de libre comercio. Socia de SAI Derecho y Economía, firma interdisciplinada fundada por diversos negociadores del Telecán original, incluyendo al doctor Jaime Serra Puche. Bienvenida de nueva cuenta, Lucía, aquí a El futuro de todo. Lucía, todo indica que las mesas de negociación Estado-Estado van a ir por el camino bien definido en el propio TEMEC. Pero, ¿qué ocurre con las demandas que muchas empresas extranjeras tenían ya levantadas ante tribunales mexicanos? Pero esto no excluye la posibilidad de que cada inversionista por su lado pueda iniciar un procedimiento de solución de controversias, un panel bilateral conforme al tratado inversionista-Estado. Digamos que son diferentes carreteras. Por un lado está la carretera del inversionista, de los daños que sufre él, y por eso hay ¿recuerdas por ahí que el CCA hablaba de millones y millones de potenciales daños a las inversiones? Este es un camino que sigue abierto y que puede suceder en cualquier momento, y algunos inversionistas estarán pensando en echarlo a andar. Esto es independiente de la resolución de controversias gobierno y gobierno, que de hecho me parece mucho más sano que a ese nivel es en el que se resuelva la controversia, porque se resuelva de forma global en lugar de tener muchos paneles de inversionistas privados, cada uno por su lado, ¿no? Ahora, ustedes, por ejemplo, en el despacho que es de gran importancia, el despacho de ustedes para temas específicamente relacionados con tratados de libre comercio, que además México tiene múltiples tratados de libre comercio, no es el único el TEMEC, es el más importante ciertamente. Ese y el Transpacífico también, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿qué están recomendándole a sus clientes? ¿Que se esperen a que terminen los paneles o que sigan o procedan con sus demandas particulares por amparos o por revisiones de cláusulas que no los están favoreciendo? Sí, lo que sucede es que lo que sí es que la mayoría de los privados han acudido a los tribunales federales y sus casos están ahí están ahí en resolución. Siempre tienen abierta la posibilidad del panel inversionista Estado, pero esto yo creo que lo están esperando como por una segunda yo digo, no es una recomendación, sino es lo que veo, ¿no? Es lo que yo veo que están pensando. Vamos a ver qué son los tribunales federales, y siempre tenemos el camino del mecanismo de solución inversionista-Estado. Obviamente, en el caso de que el panel Estado-Estado le dé la razón a Estados Unidos, pues eso le va a fortalecer los casos a los inversionistas privados, para que en su momento tienen 3 años para iniciar este procedimiento. Ahora, ustedes en su centro, en su despacho, ¿qué están viendo? ¿La probabilidad de que en la primera etapa se resuelva la controversia o se van a tener que ir hasta la segunda etapa? Mira, en este caso, en el Estado-Estado, lo que a mí me preocupa es que el discurso sea politizado, y si seguimos hablando de que estamos perdiendo la soberanía, cuando en realidad se está tratando de un tema de discriminación y de reglas del juego y de certidumbre jurídica, pues sí creo que se tiene que cambiar el discurso para poder llegar a un arreglo. Ojalá se llegue a un arreglo, y yo creo que existe muchísima gente con muchísimo conocimiento técnico que puede favorecer este arreglo, pero para que este arreglo haya, pues finalmente se tiene que reconocer pues que se están, por lo menos, una de las reclamaciones que está estableciendo Estados Unidos, por ejemplo, es el retraso y la negativa de permisos para empresas privadas, para, por ejemplo, importación de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Pues obviamente eso tiene que cambiar, si es que se quiere solucionar, ¿no?
y si no hay un cambio de discurso, pues me parece que va a ser muy difícil. Ojalá nos quitemos, digamos, de estos discursos generales de soberanía y vayamos a los detalles, cuando en realidad estamos hablando de reglas y certidumbre jurídica. Entonces, sí me gustaría que se arreglaran, sí es posible. De hecho, creo que de los cuatro controversias o consultas laborales que ha habido, 13 han solucionado en la etapa de consultas y no se ha formado ningún panel. Pero insisto, no me gustaría ver radicalizado el discurso, ¿no? Sí. Y si no, pues sí, adelante. Una segunda etapa. Y si no, bueno, pues yo creo que sí vamos a ir pues es probable que se siga con la instalación de los paneles, ¿no? De los tribunales. O sea, tú ves que si continúa el discurso más ideológico que digamos práctico para la aplicación del TEMEC, sí nos vamos desgraciadamente a tener que ir a la segunda al segundo nivel. Totalmente, a la parte ya, digamos, del establecimiento del tribunal arbitral o del panel arbitral, que pues es el que va a decidir si hay una violación o no. Ahora, afortunadamente existen estos mecanismos pues, sí, para la solución de la controversia, y no es extraño para esto. O sea, tampoco satanicemos que se hayan iniciado consultas. Ha habido consultas, hay consultas de otros temas, consultas que el propio México ha... Bueno, ahorita México y Canadá están pidiendo la consulta sobre la industria automotriz, ¿no? Sobre las reglas de origen de insumos y materias primas. Correcto, y entonces, bueno que hay este espacio para dialogar y ver cuál es la interpretación que tienen cada quien agarra las notas de qué fue lo que se negoció, y pues si no se ponen de acuerdo, pues habrá un panel que finalmente ese panel decidirá pues cómo se debe de interpretar, ¿no? Qué bueno que existe. De hecho, México en el caso del Telecán también utilizó este mecanismo para el tema del autotransporte, en el cual claro, no dejaban pasar el autotransporte mexicano a Estados Unidos. Y de hecho, si te acuerdas, en la época incluso creo que era de Calderón, se establecieron medidas de retaliación contra importaciones de Estados Unidos hasta que no nos quitaron la restricción. Entonces, son mecanismos que hay, que siguen, y lo único es que si queremos correr la película de qué ha pasado ahora, pues si nos mantenemos en el hecho de que no hay violación, que a mí me parece que técnicamente existen los elementos para que el panel diga que sí la hay, pero bueno, pues obviamente habrá que esperar, pues entonces lo que va a suceder es que Estados Unidos va a elegir en qué medidas nos va a quitar los beneficios, y bueno, y ahí los que van a sufrir son pues otros sectores de productores mexicanos, los tomateros, ¿quién más? Los aguacateros, industrias que generan la papa, por supuesto, la papa no se diga, y no se diga, inclusive pueden irse a escoger partes de la industria automotriz y autopartes. También. Claro. Y también, por supuesto, el sector piscícola. Claro, y van a escoger primero lo que más les conviene, lo que más nos duele, y más lo que más les conviene a ellos proteger de su propio país, ¿no? Entonces, y además, pues yo también me acuerdo que en la época, creo que de Calderón, creo que incluso hasta se estuvieron cambiando las medidas de retaliación de tal manera que generaras también una presión pues, de los sectores internos. Entonces, es correcto, estuvieron jugando, o sea, nosotros del lado mexicano estuvimos jugando con los castigos para que les doliera por diferentes partes a los estadounidenses. Y eso es lo que yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿no? Si seguimos rolando la película, y obviamente pues debilitando también pues la relación comercial, porque pues es una pena, ¿no? Que pues que al final entres en estas retaliaciones, pero bueno, por lo menos hay los mecanismos para no echar a perder toda la relación, ¿no? También pues existe una gran oportunidad también ahora que también estamos entrando a una época en el que los mercados digitales y extienden los mercados, etcétera, pues hay una gran oportunidad de crecimiento mayor también con estas coyunturas que estamos viviendo. Entonces sí sería una pena, ¿no? Perder todos estos mecanismos de cooperación
que tenemos para poder generar mayores beneficios para todos los mexicanos de una manera como también más justa y más que le llegue a estos beneficios a mayor parte de la población, ¿no? Yo la verdad creo que sería una pena, pero bueno, esperemos que no llegue a mayores. Sí, y también, Lucía, me imagino que se refiere a temas como, por ejemplo, todas las industrias inshore, ¿no? Que pueden venir a México, que están saliendo de China porque ya no les conviene operar en China, en la República Popular China. Pues México es la gran alternativa para el inshore. Y sin embargo, están pensando muchas de esas empresas lo que ahora le suelen llamar el reshore, o sea, de plano ya los costos que implica México por la incertidumbre y la pérdida de Estado de Derecho, pues acomoda más todas las fichas para que mejor se vayan directamente a Estados Unidos a operar, aunque los costos de producción sean más elevados en términos monetarios, el costo total implica un costo menor que estar jugando con la incertidumbre mexicana. Que de alguna manera a mí me parece que, y tú tienes absolutamente toda la razón, esta coyuntura también global, que implica que la región deberíamos, digamos, de cerrar pilas para poder crecer como región y poder tener, digamos, esta mayor integración de las cadenas y justamente no depender, ¿no?, de estas zonas de conflicto. Entonces, en fin, creo que el TEMEC tiene una gran oportunidad, es muy importante para México y bueno, y sí me preocupa que esto se politice. Ahora, desde el punto de vista legal, jurídico, pues existen los mecanismos para resolver las controversias y espero que de verdad nos vayamos realmente al huesito del tema, y no es un tema de pérdida de soberanía, al contrario, insisto, aquí estamos en tratados en los que se tratan a todos como iguales, se nos aplican las mismas reglas y todos estamos conscientes de lo que acordamos. Incluso tenemos reservas importantes que se hicieron desde el principio, que salvaguardan muchas de las acciones que quisimos guardar. Tenemos un anexo de reservas específicamente, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, ¿no? Tenemos algunas obligaciones de porcentajes mínimos de contenido nacional, nos los reservamos para poder hacerlo. O sea, sí existen todas estas reservas que fueron importantes, sí están incorporadas, simplemente es reconocer lo que sí negociamos, ¿no? O sea, es que lo que quiero nada más ya con esto como corolario, rematar la charla, si te parece, es los mexicanos tenemos todo el derecho a lo que salga del subsuelo, lo que salga del aire, o sea, no sé qué salga del aire, pero bueno, el hidrógeno, bueno, pues en origen, en principio, pues lo podemos explotar como industria secundaria, y el gobierno es propiedad del hidrógeno de la nación. Claro. O sea, no entiendo cómo, pero bueno. Pero lo que se está haciendo entre tres naciones amigas, y eso fue lo que se firmó desde un principio con el TEMEC, fue establecer las reglas para que podamos entre todos mejorar el aprovechamiento de esos recursos. No es robarle a nadie, absolutamente nadie, nada. No nos están queriendo vender espejitos por oro. No es cierto eso. Nos están ofreciendo participar y negociar con nosotros como adultos que somos los tres países, para poder progresar como región tan poderosa que es la región Norteamérica, precisamente en el momento en que estamos viendo crisis como la de Ucrania con Rusia, como la de China con Estados Unidos, que ya se está entrando a otro nivel con el caso Taiwán. Estamos viviendo momentos muy tensos en el mundo, y acá en la región Norteamérica tenemos todas las posibilidades para seguir trabajando con una autosuficiencia conjugada entre las tres naciones que francamente, Lucía, no tiene ninguno de las otras regiones del orbe. Sí, no, totalmente. Y si vamos al preámbulo de qué es lo que estamos buscando con el TEMEC, pues no estamos buscando ni aprovecharse de unos de los otros,
ni al contrario es beneficio común, es establecer un marco legal predecible para la planificación de negocios conjuntos, ¿no? E incluso también existe, y hay que decirlo, ¿no? También la necesidad de imponer niveles también de protección al ambiente, que también son un tema que ya no tocamos ahora, pero que también es relevante para el TEMEC, de cómo crecer de manera sustentable, ¿no? Pero fíjate, eso que estás diciendo, por ejemplo, también, ¿no? O sea, es nuevamente la conjugación. ¿Cómo produzco energías en México para cumplir con mis socios comerciales del Tratado Norteamericano, pero para cumplir con los otros acuerdos que también firmamos los tres países en materia de defensa del cambio climático, o sea, combate al cambio climático, como puede ser el Acuerdo de París? Claro. Y con eso y otras reglas que por supuesto se están estableciendo, buscar cómo evitar a toda costa lo que estamos ya viendo en todas partes del mundo, los calentamientos en Europa Occidental, los calentamientos brutales en Estados Unidos. Es increíble, ¿no? Y las lluvias también inclementes en otras partes de Estados Unidos. Aquí en México unas zonas del país secas, otras zonas del país que llueve muchísimo. Todo eso afecta, por ejemplo, al sector agrícola y al sector agroindustrial y agroempresarial. Entonces, todo eso afecta a la producción, cosecha y exportación, cosecha para consumo mexicano y cosecha para exportación de múltiples productos en los que México tiene grandes ventajas comparativas. Totalmente. Como dije la semana pasada, y lo repito porque es muy, pero muy delicado, el actual gobierno, muy en particular Palacio Nacional, debe de abstenerse de comentarios, calificaciones politizadas y, peor aún, ideologizadas en temas económicos, pero sobre todo en relación al TEMEC. Detengan el grave riesgo, por favor lo detengan ya, de destrucción de la riqueza nacional. Terminen con la incertidumbre e impunidad en el Congreso, en el Poder Judicial y por supuesto en el Poder Ejecutivo. Cúmplase con lo que el presidente López Obrador firmó en el TEMEC. Lo que es, punto. Aplíquese la ley y recordemos todos que en México la ley es la ley. Honestamente, no sé en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua, pero aquí, en México, la ley sí es la ley. Punto y aparte. Muchas gracias a Lucía Ojeda y a SAI Consultores por esta plática tan productiva en el futuro de todo. Si a usted le interesa conocer más de Lucía Ojeda o de SAI Consultores, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El futuro de todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El futuro de todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. Con Efrén Flores. El presidente de Consultores Internacionales, Julio Alejandro Millán, comenta en El futuro de todo su punto de vista acerca de la creciente fuerza de las remesas que ingresan a nuestro país, así como sus recomendaciones a empresarios. ¿Qué hacer para proteger a empresas y trabajadores frente a la incertidumbre y los cambios súbitos en modelos de negocio y en ciencia y en tecnología? Adelante, Julio Alejandro, y bienvenido a El futuro de todo. Recordemos que hace unos 3 o 4 años, el importe de las remesas que fluían a nuestro país eran del orden de los 25, 27, 29 mil millones de dólares. Ya de por sí era un importe grande. Para el 2020, para el 2021 fueron creciendo de manera muy importante a los 34, 35, a los 41 en el 2021 y para el 2022 tenemos un dato a la mitad del año de 27 mil millones. O sea que si lo extrapolamos y lo multiplicamos por 2, a una extrapolación muy simple,
estamos pensando que vamos a llegar por arriba de los 50,000 millones de dólares de remesas. Es decir, son crecimientos muy poco explicables, porque incluso porcentualmente son sorprendentes. Insisto, el 2020 había ciertas... Sí, pero ya ahorita el 22 con 54 o 55 mil millones de dólares es cuando uno dice, Chihuahua, ¿esto de dónde viene, no? Es correcto. Entonces sí levanta la suspicacia de cuál es la razón por la que estamos teniendo este flujo de recursos, del cual pues obviamente el gobierno federal se vanagloria y el país lo agradece mucho, pero ahí está el pero. Fíjate que yo cuando yo era estudiante aprendí que no era motivo de gloria, era motivo de vergüenza el aumento en las remesas, porque realmente, o sea, que el país dependiera de las remesas, no el aumento de las remesas, sino que una nación dependiera de las remesas. Ahorita yo no me puedo vanagloriar de que México depende en buena medida del crecimiento de las remesas. No sé de qué se esté vanagloriando el gobierno, pero coincido plenamente contigo, o sea, lo ven como un triunfo de la 4T, lo cual no es cierto. No es cierto y no hay ningún triunfo. Yo coincido contigo en el sentido de que la razón por la cual... No, yo estaría debajo de la cama de vergüenza, ¿no? Es muy perversa, sí, y aparte pues es la imposibilidad que ha tenido el país en el pasado y en el presente de poder dar empleo sólido y una calidad de vida y de bienestar a nuestra población. Así es que pues yo no digo que esos flujos no sirven en la economía. No. Como economista son flujos que sirven, pero no son para enorgullecernos, ¿no? No, es como si dijeras, oye, la cuenta de errores y omisiones de banco, o sea, está creciendo muchísimo, hay que aplaudir, ¿no? Pues no, tampoco, ¿verdad? O sea, hay que analizar por qué está creciendo la cuenta de errores y omisiones, pero no hay que aplaudirle. O sea, pues no somos focas, ¿no? Somos seres humanos racionales. Sí, yo creo que este tema de las remesas, si bien es un apoyo importante al flujo de divisas en México, las razones y las causas son perversas, no son las más apropiadas, y las razones de su tasa de crecimiento tan acelerada empiezan a causar ciertas dudas de cuál es comezón en mucha gente. Así es. Y yo veo que además la gente está padeciendo cuando van a los supermercados, cuando van a las tiendas, a los mercados, para comprar la ropa, ya la están pensando o cambian de marca, porque están los productos francamente muy caros, con todo y que algunas tiendas están haciendo el esfuerzo de generar por su cuenta descuentos especiales para ciertos productos, conscientes de que el malestar de su clientela es muy fuerte. Sí, ya empezamos a resentir todos esos efectos de la inflación, que bueno, pues yo sí me acuerdo cuando teníamos estas hiperinflaciones. Seguramente muchos de los que nos escuchan nos siguen, probablemente no, porque son mucho más jóvenes, pero sí, la inflación tiene unos efectos que a veces pues, lo empezamos a sentir en los bolsillos, y eso no más que reduce el consumo de muchas cosas. Empieza uno a pensar un poco mejor las compras, porque sí, los efectos están ahí. Y en el caso particular de los alimentos, el índice inflacionario del sector de alimentos pues no está en el 8% que estamos en el país. No. Está en el 13, y en algunos casos el 15%. Así es, o sea, es que se les va la mano. Lo que son alimentos y algunas medicinas, se les va la mano con el 13 y el 15%, siempre duplicando. Y en el caso de los bienes raíces, sí está habiendo una disminución, no tan violento los crecimientos de precios, porque está bajando la demanda por compra de propiedades,
y también hay mucha movilidad en la renta de propiedades, ¿no? De departamentos, de casas, en fin. Sí, ahí es donde podemos ir analizando en donde la inflación tiene causas o se explica por choques de oferta o de demanda, ¿no? Y es ahí donde podemos ver dónde vienen, cómo poder solucionar en diferentes sectores o en este caso a nivel nacional, cómo poder atacar esas causas. Muy importante siempre tener un buen diagnóstico, porque mira, si nosotros tenemos un diagnóstico de que el problema es un tema de demanda, hombre, pues entonces hay que desacelerar la economía para que haya menos consumo. Aquí no estamos en esa circunstancia, aquí no tenemos ni siquiera una economía sobrecalentada derivada del consumo. La inflación se da por incrementos de precios al productor, por incrementos de precios en los energéticos, por incremento de precios en los alimentos. No necesariamente porque haya mucho consumo, sino porque no hay disponibilidad, no hay abasto. Entonces, tenemos que tener muy claro el diagnóstico de dónde se genera la inflación para poder atacar sus causas, así es, no sus consecuencias. No es lo mismo que haya incremento de precios porque la gente está consumiendo muchos alimentos, a que haya aumento en los precios de los alimentos porque se rompen o hay o están maltratadas las cadenas de intermediación de los productos derivado de la escasez de algunos de ellos, ¿no? O sea, a todo el mundo, y no somos la excepción, nos está afectando la crisis de commodities por la guerra Ucrania-Rusia, ¿verdad? Que tienen bloqueados muchos de los, digamos, buques que están saliendo por el Mar Negro con trigo, con sorgo, con maíz, que antes eran abastecidos por Ucrania, y no podemos desestimar Ucrania, que es pues tenía por lo menos el 10% de la cadena de alimentación que digamos, valga la redundancia, pero que alimenta al resto del mundo. Sí, así es. Las causas de la inflación tiene uno que analizarlas bien y a partir de ahí tomar acciones. Si nos equivocamos o no le damos el espacio para poder tomar decisiones y resolver las causas, pues hombre, lo único que vamos a hacer es profundizar la crisis y tener una crisis mayor en materia de precios, y eso ya empieza a generar una serie de expectativas económicas sobre la inflación. Y ya cuando ya tú crees que el próximo año va a ser una inflación X, ya aumentas tu precio aunque no sea así, y entonces eso ya genera una expectativa inflacionaria que lo que hace es que se haga realidad esa expectativa. Exactamente. Oye, por último, Julio Alejandro, ¿traen ustedes en Consultores Internacionales alguna recomendación, digamos, general para los productores, para los inversionistas, para que tomen sus precauciones frente a la inflación? Es decir, en cuanto a cadenas de valor, cadenas de abasto, cadenas productivas, cadenas logísticas para este periodo 2022-2025. Sí, Efraín, nosotros recomendamos sobre todo a las empresas, primero, realizar que existe un periodo inflacionario, que no es un periodo corto, que no es tampoco un periodo que se termina con rapidez, que vamos a pasar los siguientes 18, 24 meses o 2 años y medio más con procesos inflacionarios antes de que los podamos contener con la facilidad con la que tuvieran. Si no hacemos conciencia, eso creo que puede ser un error. En segundo lugar, es importante que las empresas tomen en cuenta que la estrategia para la determinación de sus precios hoy tiene que ser diferente a como lo veníamos haciendo en el pasado. En el pasado particularmente veíamos el precio de nuestros consumos que tuviéramos en ese momento y generábamos con eso probablemente una cotización ya sea de un producto, de un servicio, ¿no? Sin embargo, no tomábamos en cuenta el ciclo de negocio. Me refiero a cuánto tiempo tengo para que me lleguen las materias primas, si este fuera el caso, cuánto tiempo tardo para procesar,
cuánto tiempo tardo para entregar y cuánto tiempo tardo para cobrar. Y probablemente el ciclo de negocio en cada una de las empresas es distinto. Si las empresas no lo tienen identificado, nuestra sugerencia es que lo identifiquen. Porque si el esquema o el periodo de negocio, el ciclo de negocio, de que uno arranca la compra, que uno factura, fueren, por ejemplo, 180 días, bueno, nuestro sistema de planeación de precios debería de estar basado en el precio de nuestros insumos dentro de 180 días, y de cuando el ciclo de negocio termine. Porque si no hacemos eso y calculamos sobre la base de precio del costo de hoy, es muy probable que en 180 días nuestros insumos hayan cambiado de precio. Para arriba, entonces, para arriba probablemente. Es correcto, y entonces en la medida en la que nos cuesta más, hay un proceso de descapitalización de las organizaciones que puede ser muy rápido y que en muchos casos las organizaciones ni cuenta se dan hasta que pues ya con lo que cobran no les alcanza para comprar las materias primas necesarias. Entonces es muy importante identificar la nueva estrategia, cómo manejar esta estrategia de precios. Y por último, otra de las recomendaciones que nos gusta hacer en estas épocas inflacionarias es, por supuesto, lo que siempre está en la mesa, pero hoy con mayor razón, el tema de el cuidado de la liquidez, el cuidado de la cobranza. ¿A quién le estamos vendiendo? Antes éramos más laxos probablemente en venderle a quien fuera. Hoy tenemos que tener más cuidado sobre la parte de la cobranza. Hoy tenemos que tener más cuidado sobre el tema del flujo de efectivo, de la liquidez, de la recuperación clara, del ahorro de los costos, de las inversiones que no necesariamente tienen que estar en función del rendimiento ROI, sino del rendimiento flujo de efectivo. O sea, qué tan rápido puedo recuperar mi flujo de efectivo más allá de la recuperación en términos contables de la utilidad antes o después de impuestos. Lo importante es verlo en términos de flujo. Así es que sí, para efectos de las finanzas empresariales, para efectos de las finanzas sectoriales, el cómo abordar estas épocas inflacionarias sí tiene algunos cambios en la forma de actuar y en la forma de conducirse para poder pasar estas épocas inflacionarias de mejor forma y no terminar con una empresa debilitada y descapitalizada en esos procesos, si es que no somos cuidadosos. ¿Invertirías tú en esos momentos, ya por último, en nuevas tecnologías, en nuevos para poder actualizar tus modelos de negocio? Sin duda, yo diría que si lo que queremos es invertir en nuestra empresa, dos grandes áreas en las que tenemos, o tres áreas en las que tenemos que invertir. La primera es en gente, la primera es en capital humano, la primera es en formatos de reclutamiento, es en poder atraer suficiente talento, porque ahora el mundo ya cambió, las formas de trabajo ya cambiaron, las formas de relación ya cambiaron, entonces está siendo complicado incluso poder atraer el suficiente talento a las organizaciones. Entonces hay que procurar no perderlo, hay que procurar hacer una experiencia del empleado cada vez más bonita dentro de nuestras organizaciones para retener el talento y establecer procesos de reclutamiento sólidos y de capacitación sólidos. Entonces, hoy una de nuestras recomendaciones importantes es esa, el tema del capital humano. La segunda en la cual hay que invertir es la parte de la innovación tecnológica, la tecnología. Los que no lo hagan en los siguientes 4 o 5 años se van a dar cuenta de que de repente van a abrir los ojos y van a decir, ¿qué pasó? Me pasaron por la derecha y mis competidores simplemente me agarraron del mercado y yo me quedé sin mercado. ¿Por qué? Porque no hicimos la suficiente. La transformación digital no es un tema exclusivo de las grandes empresas. La transformación digital, la inversión en tecnología, es parte de las pequeñas y medianas empresas. Siempre está al alcance de la mano de todo el mundo. Obviamente las inversiones serán mayores en grandes empresas que en pequeñas empresas, pero proporcionalmente es el mismo esfuerzo. Y la inversión en tecnología es uno de los elementos que pueden ser esos salvavidas, tablas de salvación u oportunidades, pues, en las cuales hay que invertir para tener un mejor futuro, ¿no?
Y el tercero es el mercado, es lo que tiene que ver con el análisis del mercado, de los productos, de poder ofrecer al mercado productos, servicios y opciones mucho más acercadas a las nuevas necesidades. Este análisis de las nuevas necesidades de los consumidores pues está muy claro, hoy más orientados a los procesos de sustentabilidad, economía circular, es un consumidor bastante más orientado, y por lo tanto esos serían para nosotros nuestras recomendaciones. Buenísimas. 3 áreas. Buenísimas. Muchas gracias a Julio Alejandro Millán por haber participado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más de Julio Alejandro Millán o de consultores internacionales, visite el sitio que aparece aquí, por supuesto, en la portada específica de este podcast de El Futuro de Todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Ricardo de la Peña, bienvenido como siempre. ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy? En el caso de los periodistas asesinados, hablamos de algo muy complejo, porque de entrada es una demostración de la incompetencia de las autoridades para la defensa de personas que pueden ser víctimas de grupos delictivos. Esto pasa con dirigentes de movimientos de derechos humanos, pero también está ocurriendo en el caso de periodistas que son amenazados por grupos de narcotráfico, grupos de crimen organizado, que muchas veces piden la protección del Estado y no se les concede, o se les concede de manera tal que no los protege realmente, y terminan siendo víctimas de actividades criminales en su contra, incluso de asesinatos. No todos los atentados tenían ello, pero una gran cantidad a ello. Y frente a esto hay una respuesta tibia del Estado, en tanto la protección posible a quienes están a través del ejercicio de la libertad de expresión de las actividades de tipo periodístico, buscando dar cuenta de las actividades delictivas de otros, de las bandas que son motivo de atención por parte de ellos. Y por otro lado, hay una actitud permanente por parte del Ejecutivo Federal de crítica a la actividad de los representantes de la prensa, de los miembros de la prensa, de auténtica prensa, no de los que fueron aplaudidores de la acción del régimen. Y hay una condena sistemática a la expresión libre de los periodistas. Hay una burla, una condena al ejercicio periodístico en el marco de libertad de expresión, y un reclamo de supuestos derechos por parte de la autoridad de Berti y Juan por el estilo, que desde luego no corresponden a la lógica que tiene la defensa de los derechos ante el ejercicio arbitrario de la autoridad o ante las expresiones que los propios medios pueden tener, pero entre particulares, no para la autoridad. Y hay un abuso que lleva permanentemente a la condena y al rechazo, que de alguna manera crea un clima en el cual pues se puede motivar acciones en contra de periodistas, o pueden encontrar un marco de referencia donde no sean condenados, como debía hacerlo, de forma radical y contundente. Muchas gracias a Ricardo, al maestro Ricardo de la Peña, por haber platicado tan interesante tema, tan importante además para todos nosotros los mexicanos aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más de Ricardo de la Peña o de su empresa Investigaciones Sociales Aplicadas, ISA, visite el sitio de internet que aparece aquí en la portada de este podcast específico de El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.